Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Pues hoy vamos a hablar de la OTAN. Hablar de la OTAN es como hablar de los Estados Unidos, porque la OTAN es los Estados Unidos, es su sicario predilecto. Es la forma en cómo los Estados Unidos nos vienen imponiendo su preeminencia. ¿Desde cuándo? Desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué vamos a hablar de la OTAN? Pues muy sencillo, porque la OTAN ha dicho que va a empezar unas macro maniobras, vamos a verlas aquí, que titula State Fast Defender 2024. Se puede traducir como defensa a toda costa. Aquí lo tenemos. ¿Y cómo las justifica? Bueno, la justifica de dos formas. Una, porque dice que este año se cumplen 75 aniversario de la creación de la OTAN. Y luego porque se han sacado de la manga Alemania, sobre todo, que es la primera que lo ha filtrado, qué casualidad, un informe en el cual considera Alemania que Rusia está al borde de atacarnos. ¿Atacar a quién? Pues atacar a toda Europa, porque consideran que Rusia quiere hacerse con toda Europa. Y por supuesto, claro, ante eso hay que defenderse. Vamos a ver si eso es verdad o no, porque ¿se acuerdan ustedes lo de las armas de destrucción masiva de Irak? ¿Se acuerdan de cómo nos manipularon los Estados Unidos? Cómo Powell, el jefe, el secretario de Estado de Defensa norteamericano, salía allí hablando de que cuando sacaba unos informes, unas cosas, y cómo aquello todo era mentira, una simple excusa para qué, para deshacer Irak. Pues parece ser que podemos estar en lo mismo. Vamos a verlo al final, cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo que sí está claro es que ahora, la semana que viene, empiezan estas maniobras, Steadfast Defender 2024, defensa a toda costa, y que van a mover durante hasta el mes de mayo 91.000 efectivos de todos los países, de los 31 países de la OTAN, lógicamente. España también va a estar ahí. La España que siempre fue neutral, con grandes beneficios para nosotros, pues ahora resulta que se quiere implicar en guerras, guerritas, conflictos donde nada nos va ni nos viene, excepto que nos buscamos enemigos donde no los teníamos. Y además, pues solemos hacer el ridículo porque recordemos que Estados Unidos, la OTAN, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente no gana ninguna de las guerras que ha creado, en las que se ha metido y en la que ha metido a los demás y en la que todos hemos salido escaldados en mayor o menor medida. La última, Afganistán, donde se salió a uña de caballo, igual que en Vietnam. Por cierto, que en la de Vietnam ya el caudillo le dijo en su momento a Johnson que aquello no tenía futuro, que dejara en paz y que si querían el comunismo, pues allá ellos. Y que en definitiva Ho Chi Minh, que había luchado contra todo el mundo, pues era un patriota. Ahí está su carta. Volvamos a lo que nos ocupa. Vamos a ver si esto está justificado. Vamos a ver si realmente Rusia está pensando en ocupar toda Europa, que es lo que dicen los alemanes, es lo que dice ese informe y es lo que nos está empezando a hacer creer para justificar el qué. Lo veremos al final, en qué está realmente la maniobra aquí de los Estados Unidos. Vamos a ver quién quiere ocupar qué. Comenzamos. Muy brevemente, la OTAN se creó en el 49 y sigue en vigor. El Pacto de Varsovia, que era su contrario, se creó en el 55 y se disolvió en el 91. Bueno, ¿está justificado el Pacto de Varsovia por aquella OTAN? Pues es que se creó 6 años después. ¿Quién empieza a amenazar a quién? Y a partir del 91, con una promesa verbal, pero es que en diplomacia, cuando hablan los ministros de Asuntos Exteriores, en este caso James Baker, el secretario de Estado norteamericano, es como si estuviera escrito. Prometió a Gorbachov, prometió a Rusia, una vez que ya se disolvía la Unión Soviética, que la OTAN no avanzaría hacia el este. Ahora dicen que es que fue verbalmente. Bueno, si no tiene palabra, entonces que no lo diga. Pero la OTAN, perdón, el Pacto de Varsovia se disolvió en el 91 y la OTAN sigue vigente
tantos años después. Pero no solamente eso. Aquí tenemos la expansión de la OTAN. ¿Hacia dónde? ¿Se ha expandido hacia el norte, hacia el sur? ¿Se ha quedado quieta? No, no, aquí la tenemos. La OTAN no ha dejado de expandirse desde su creación. En el 49 eran estos países en azul oscuro. En el 52 al 82, los del siguiente, en el 99, ya tenemos, pero es que en el 2023, vamos a ir un poquito más rápido, la OTAN se ha metido en las fronteras rusas. Entonces, ¿por qué? Porque esa expansión que había prometido que no se iba a realizar, ¿por qué hacia Rusia? ¿Quién amenaza a quién? ¿Rusia se ha expandido hacia el oeste? No, ni una micra. Entonces, hay pendientes y hay aspirantes. Ucrania, ¿para qué decir? Si la vemos aquí, es prácticamente un puñal en las costillas rusas. Luego, ¿quién puede amenazar a quién? El informe alemán, este filtrado ahora tan oportunamente, está justificado, esa amenaza rusa. Vamos a seguir y si vemos el despliegue de las bases OTAN, no nos olvidemos cuando hablamos de OTAN, hablamos de Estados Unidos y Canadá también. No aparecen en este mapa. Pero cuando hablamos del despliegue de las bases militares OTAN, pues yo creo que está claro, ¿no? Conforman un cinturón, excepto China, Mongolia, India, pues conforman un cinturón casi perfecto alrededor de ¿quién? Pues alrededor de Rusia. Ahí lo tenemos. Quitando Irán, la India, China y Mongolia, todo lo demás prácticamente es OTAN. Es más, tiene bases pues hasta aquí, en Marruecos, y tiene bases hasta aquí abajo. ¿Quién amenaza a quién? Y las bases rusas, porque aquí no aparecen. Tiene alguna en África, pero mínimas. Vamos a seguir si está justificado lo que se nos está diciendo en todos los medios, como siempre, claro, no cabe duda que son lo que son. Los países de la OTAN, pues poseen una superioridad numérica en armamento pesado y material bélico abrumadora con respecto a quién, pues con respecto a Rusia, ahí lo tenemos. En todo, en carros de combate, en blindados, en artillería, en aviación, en helicópteros, en drones, que es esto de aquí, en los aparatos no tripulados, en buques de guerra, en submarinos. Pero entonces, ¿cómo es que Rusia puede amenazarnos? ¿Se ha vuelto loco Putin? ¿Se ha vuelto loco los rusos? O sea, amenaza a uno que es tremendamente más potente, al menos sobre el papel, al menos en armamento, que ellos. ¿Ustedes se creen que alguien haría algo así? ¿Tiene alguien interés en meterse con el primo de Zumosol, por lo menos sobre el papel? Yo lo dudo, pero aquí se nos está diciendo que sí. Seguimos comparando. Eso sí, en armamento nuclear, Rusia iguala, supera un poco a toda la OTAN, incluido, ya hemos dicho, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Luego hay otra serie de países que tienen armamento nuclear. Aquí está China, ya de luego una diferencia tremenda, Pakistán, India, Israel. Vaya qué casualidad. Y Corea del Norte. Israel también tiene armas nucleares. Parece que a nadie le importa, nadie dice nada. En esto sí que Rusia supera a los Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que son los países de la OTAN que tienen poderío nuclear. Es en lo único, pero ¿quiere Rusia una guerra nuclear? ¿O quieren los Estados Unidos y la OTAN una guerra nuclear de la que nadie saldría vencedor bajo ningún concepto? Hasta ahora lo nuclear ha servido para disuadir el que haya líneas rojas. ¿Están dispuestos a traspasarlas los Estados Unidos? ¿Y la OTAN, su sicario preferido? ¿Estamos dispuestos nosotros a meternos en una guerra nuclear? Biden ya sabemos que es un demente, senil, pero además se ha vuelto loco hasta ese nivel, porque Rusia ya ha avisado que desde luego, si se ve
realmente atacada, no dudarán en emplearlo. Y Putin no habla nunca en broma. Habla poco, pero es un hombre de acción y actúa. ¿Quién amenaza a quién? Seguimos comparando. Pues aquí lo tenemos, por efectivos, efectivos humanos nos referimos. Claro, China la primera, porque el volumen de personas que tiene en todo nivel, pues supera a todos. La India, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, está por debajo de Estados Unidos. Si le añadimos a Estados Unidos los países de la OTAN, Rusia se queda todavía más lejos. Un país con menos efectivos humanos, pues por lo tanto, menos posibilidad de soportar bajas, va a amenazar a otros que le superan también en potencial humano, es decir, en capacidad para soportar bajas, o es al revés. Vamos a seguir comparando. Aquí lo tenemos, presupuestos de defensa. Pues aquí está Estados Unidos, China y Rusia, pero la diferencia entre Rusia y Estados Unidos es tremenda. Si al de Estados Unidos le unimos el de los países OTAN, ¿para qué decir? Luego aquí también Rusia queda por debajo. Es decir, que excepto en armamento nuclear, en todo lo demás, Rusia, por lo menos sobre el papel y en comparación, está bastante por debajo, es más débil que los Estados Unidos, Canadá y la OTAN. ¿Va alguien que se sabe inferior, por lo menos sobre el papel, a amenazar al que sabe que es superior? Pues tendría que estar muy loco, ¿no? Volvemos aquí a este mapa que es importantísimo. ¿Es que Rusia está en posición de amenazar y de pretender invadir toda Europa teniendo, como está, rodeada por todos lados prácticamente, menos repetimos, China, Mongolia, India e Irán, por la OTAN? Y si nos vamos hacia el este, nos encontramos con ¿qué? Pues con Canadá y con los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo de siempre. Aquí tenemos la sempiterna manipulación de los Estados Unidos de la OTAN, o sea, de nosotros, porque la OTAN es su herramienta preferida. ¿Para qué? Para seguir imponiendo ese mundo unipolar del cual es director, jefe, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros entrando al trapo. Nos ha metido en un montón de guerras, pero es que encima es bastante inútil. Las ha perdido todas. Las de Vietnam, Afganistán, las de Corea, y que yo hubo que llegar a un ten con ten, que todavía dura, evidentemente. La de Ucrania la ha perdido porque la guerra de Ucrania es una guerra provocada por los Estados Unidos, utilizando también a la OTAN para hacerle promesas al tonto de Zelensky, que se las creyó, y ahí está, destruido el país, tanto humanamente como materialmente. ¿Y quién ha perdido? Pues está ya claro. Rusia se ha comido el 20% de Ucrania. No quería comerse Ucrania. Está siendo bastante prudente, pero claro, se le puso entre la espada y la pared y decidió elegir la espada, la suya, claro, lo que no esperaba nadie. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que ahí están. ¿Y ha vuelto a perder quién? La OTAN, nosotros, Estados Unidos. Y de ahí viene su tremendo enfado. No sabe qué hacer con esta nueva derrota, no sabe qué hacer para mantener su prestigio, que cada día es menor. Pues yo le voy a decir lo que quiere hacer. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos arriba los países OTAN. Y aquí tenemos el Schengen, el espacio Schengen del cual se ha salido el Reino Unido, pero bueno, da igual. Es prácticamente lo mismo, ¿lo ven ustedes? Es que ya se está hablando, los Estados Unidos y Alemania, con ese informe, está impulsando el que un espacio Schengen militar. ¿Eso qué significa? La pérdida absoluta ya de la poca soberanía e independencia que nos queda a los países europeos. Porque significaría que igual que en el espacio Schengen que tenemos aquí, se pueden mover sus habitantes sin ningún control de fronteras, visados, etcétera, 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 en ese espacio Schengen militar, y miren los mapas otra vez como son los mismos,
Las fuerzas armadas de esos países, quiere decirse, las fuerzas armadas de los Estados Unidos se podrían mover libremente sin tener que pedir permiso a ningún gobierno de ningún país europeo, podría desplazar sus fuerzas de un lado a otro y asentarse donde quisieran. ¿Se acuerda de lo que hizo Francia en 1808, cuando decía que iba camino de Portugal? Y aquí Carlos IV y Fernando VII le dejaron atravesar, supuestamente atravesar, moverse libremente por nuestra nación para quedarse en ella, claro. Y ahí nos vino la guerra de independencia. Pues esto es lo mismo. ¿Se pueden ustedes imaginar qué pérdida ya absoluta de la poca soberanía e independencia que nos queda si se formaliza ese espacio Schengen militar, de tal manera que en nuestros países, en nuestras naciones, cualquier efectivo militar, cualquier contingente militar se puede mover sin permiso del gobierno correspondiente libremente? Mañana tropas alemanas podrían pasar los Pirineos o francesas. No se les podría parar, no habría fronteras ni siquiera militares. ¿Para qué decir las estadounidenses? Es decir, ¿quién quiere invadir a quién de una manera ya total? Hombre, yo diría que los Estados Unidos, porque Rusia no tiene mucho interés y tampoco creo que estén locos, dada la desproporción de fuerzas. Otra cosa es que sí está claro que el pueblo ruso es bastante más sufrido que nuestras naciones, que nuestros pueblos, acostumbrados a la vida a muelle. Y está claro que es verdad que la voluntad de vencer y el factor humano y la capacidad de sufrimiento en las guerras es un factor muy importante a tener en cuenta. Y en eso yo estoy convencido que los rusos nos ganan. Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esta es la imagen final que yo quiero traerles. Los Estados Unidos siguen intentando que nadie les desbanque de ese mundo unipolar que vienen dominando desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero que cada día tiene más grietas. ¿Por qué? Por la vida muelle. Por lo mismo que cayó el Imperio Romano, la primera civilización occidental, estamos ahora asistiendo a la segunda caída de la civilización occidental. ¿Por qué? Porque el poder, entonces fue el romano, hoy son los Estados Unidos, está absolutamente corrupto, degenerado. Es un gigante con los pies de barro. El problema, pues que España está ahí y que no sabe, ni unos ni otros, ni PSOE ni PP, que son lo mismo, decir no a la OTAN y decir no a la UE, o en todo caso decir sí, pero con unas condiciones draconianas, por supuesto, a nuestro favor. No lo hemos hecho nunca, no sabemos vendernos, nos metemos en conflictos que ni nos van ni nos vienen y donde lo único que hacemos es salir derrotados y buscarnos enemigos donde no los teníamos. Cuidado, porque esto pinta mal en ese sentido. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!